Hola, bienvenidos a la cartilla de seguridad y salud en mi negocio. El hombre y su entorno. El hombre desde la antigüedad ha tenido la necesidad de satisfacer sus necesidades básicas, inicialmente con actividades como la caza, la recolección y posteriormente el trabajo industrializado. El trabajo es la actividad que permite al hombre relacionarse con la naturaleza y con su entorno y que desde sus inicios ha causado accidentes o enfermedades a las personas que realizan dicha labor. Existe una relación entre trabajo y salud, la cual podría producir resultados positivos y negativos. Estos resultados negativos generan afectación a la salud y el bienestar de las personas que realizan determinadas labores. Las organizaciones y la salud. La relación entre trabajo y salud ha sido materia de estudio en diferentes escenarios. A nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, ha hecho aportes importantes como definiciones y diferentes estudios para el mejoramiento de los ambientes y las condiciones de trabajo. Además, los Estados miembros se han responsabilizado de desarrollar e implementar las políticas de protección para los trabajadores y reglamentos de trabajo. En la actualidad, instituciones de carácter internacional y nacional referentes en la materia trabajan para diseñar y actualizar una serie de estrategias en procura de generar y promover el trabajo seguro. Es por esto que actores gubernamentales, académicos, empresariales y sindicales orientados en la promoción y la protección del bienestar de los trabajadores mediante la prevención y el control de accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales establecen que los problemas de salud ocasionados por el trabajo se pueden prevenir al intervenir en los ambientes laborales, eliminando o minimizando los factores agresores causantes de los accidentes y enfermedades. ¿Qué es la seguridad y salud en el trabajo? Es la disciplina encargada de estudiar la relación entre salud y trabajo y aplica otras disciplinas del conocimiento para proteger el bienestar de los trabajadores y las organizaciones, mediante el mejoramiento de los ambientes de trabajo, procesos organizacionales y el estado físico y mental de los trabajadores, además de apoyar el perfeccionamiento y mantenimiento de la capacidad de trabajo. Colombia, para darle cumplimiento a los compromisos internacionales, se ha estructurado mediante el Sistema General de Riesgos Laborales encabezado por el Ministerio de Trabajo, además del conjunto de entidades y normativas que previenen, protegen y atienden a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo. ¿Qué es el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo? El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua con el objetivo de anticipar, reconocer y evaluar los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. Dicho proceso debe ser liderado e implementado por el empleador, con la participación de los trabajadores, garantizando la aplicación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. El Estado y las empresas en Colombia. El Estado colombiano, por medio del conjunto de entidades y normativas, regula los riesgos laborales. La Constitución Política establece en su artículo 25 que el trabajo es un derecho y una obligación social, que goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado, y además que toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y justas. A partir de este lineamiento se desprende un marco legal que pretende establecer unas responsabilidades a todos los involucrados en lo que a lo laboral se refiere. Normatividad. La evolución de la normativa en riesgos laborales ha sido muy importante en los últimos 20 años, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo en el territorio colombiano. A partir del año 2014, con la entrada en vigencia del decreto 1443, el Gobierno Nacional implementa el concepto de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, que luego es acogida por el Decreto Único del Trabajo 1072 del año 2015, en el cual se unifica toda la legislación laboral y se establecen unos plazos para que las empresas implementen esos sistemas de gestión. Posteriormente, entra en vigencia la Resolución 1111 del año 2017, donde se dictan una serie de normas, requisitos y procedimientos como son los estándares mínimos que son de obligatorio cumplimiento en las empresas.
Actualmente, el Gobierno Nacional, preocupado por la falta de cumplimiento de las normativas laborales y la incapacidad de las organizaciones para darle cumplimiento a las normativas antes mencionadas, expidió la Resolución 0312 del 2019, buscando un equilibrio entre la accidentalidad y la productividad en las empresas. Esta resolución se fundamenta en 4 temas: la actividad económica, la labor, el riesgo y el tamaño de la organización. También se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Esto quiere decir que antes las empresas, sin importar el número de empleados, debían cumplir con 62 estándares mínimos dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero con el lanzamiento de esta resolución, el Gobierno Nacional propuso un sistema de gestión ajustado al tamaño y capacidad de cada empresa, lo que representa una reducción de los costos en la implementación del sistema. Hoy, con la nueva resolución y de acuerdo a la cantidad de empleados que cada empresa tenga, será el listado que debe cumplir. Hoy, con la nueva resolución y de acuerdo a la cantidad de empleados que cada empresa tenga, este será el listado que debe cumplir. Se deberán cumplir 7 estándares mínimos a empresas de menos de 10 trabajadores, 21 estándares mínimos a empresas de 11 a 50 trabajadores, 3 estándares mínimos a unidades agropecuarias y 62 estándares mínimos a empresas de más de 50 trabajadores. Los estándares mínimos son de obligatorio cumplimiento para todas las organizaciones. El desarrollo del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y la implementación de los estándares mínimos son responsabilidad del empleador o contratante y se deberán implementar los procedimientos y las actividades dependiendo de las características particulares de la organización. El decreto 1295 del año 1994 estableció 5 clases de riesgos para la clasificación de las empresas según su actividad económica. Veamos algunos ejemplos. Clase 1. Riesgo mínimo. Se encuentran trabajadores de oficina, vendedores, comerciantes, técnicos en sistemas de computación, entre otros. Clase 2. Riesgo bajo. Empleadas domésticas, peluquerías, cultivos, crías, entre otros. Clase 3. Riesgo medio, restaurantes, talleres mecánicos, comerciantes al por mayor, entre otros. Clase 4, riesgo alto. Se encuentran los conductores, pesca marítima, producción industrial, trabajos varios. Y en la clase 5 es el riesgo máximo. Albañiles, trabajadores de la construcción, recolectores de basura, labores extractivas, cuerpos de socorro. Obligaciones de los empleadores. El empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido en la norma vigente, decreto 1072 del 2015, que fue la norma que tratamos anteriormente. Dentro del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, en la empresa, el empleador tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones. Vamos a tocar las más importantes. Crear un documento escrito por medio del cual se define y se divulgue la política de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Asignar y comunicar responsabilidades específicas en todas las divisiones de la organización. Definir y asignar al personal los recursos financieros y técnicos para el diseño, implementación, revisión y evaluación y la mejora de las medidas de prevención y control. Obligaciones de las administradoras de riesgos laborales, ARL. Prestar asesoría y asistencia técnica a las empresas afiliadas para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Establecer mecanismos de coordinación entre la ARL y las empresas y realizar la vigilancia delegada del cumplimiento del sistema de gestión. Responsabilidades de los trabajadores. Procurar el cuidado integral de la salud. Suministrar información clara y veraz y completa sobre su estado de salud a los empleadores. Cumplir las normas y reglamentos e instrucciones del sistema de gestión. Informar oportunamente al empleador acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud definido en el plan de capacitación dentro del sistema de gestión. Dicho lo anterior, ¿cuáles de las normativas mencionadas anteriormente conoces y cuáles se implementan en tu sitio de trabajo? Riesgos laborales. Se entiende como riesgo laboral los peligros existentes en una profesión y tarea profesional concreta, así como en el entorno o lugar de trabajo, susceptibles de originar accidentes o cualquier tipo de siniestros que puedan provocar algún daño o problema de salud, tanto físico como psicológico. También se debe tener en cuenta que todo peligro que se encuentre en los trabajos informales,
ya sean panaderías, floristerías, restaurantes, talleres, entre otros, es considerado como riesgo laboral. Actualmente el mundo se ve afectado por la pandemia del COVID-19, el cual es una amenaza que perjudica todo el ámbito laboral, ya que este virus no distingue tipo de empresas ni profesiones. Por lo tanto, dicha enfermedad es catalogada como un riesgo laboral. ¿Qué es accidente de trabajo? Es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. ¿Qué es una enfermedad laboral? Es aquella contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a las actividades laborales o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Clasificación de los riesgos laborales. Los efectos de los agentes físicos se deben a un intercambio de energía entre el individuo y el ambiente a una velocidad y potencia mayor que la que el organismo puede soportar, lo que puede producir una enfermedad profesional. La forma de clasificar dichos riesgos físicos se detalla a continuación. Ruido, iluminación, vibración, radiaciones. Dentro del grupo de radiaciones se encuentran dos, que es la radiación no ionizante y la radiación ionizante. Temperaturas extremas. Se divide en dos tipos, calor y frío. Y por último tenemos las presiones atmosféricas. Riesgo químico. Se refiere a las sustancias químicas orgánicas e inorgánicas, naturales o sintéticas, que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso pueden entrar en contacto con el organismo por inhalación, ingestión o absorción, ocasionando problemas en la salud según sea su concentración y tiempo de exposición. Riesgo biológico. Se trata de microorganismos, toxinas, secreciones biológicas, tejidos y órganos corporales humanos y animales presentes en determinados ambientes laborales, que al entrar en contacto con el organismo pueden desencadenar enfermedades infectocontagiosas, reacciones alérgicas, intoxicaciones y otros efectos negativos en la salud de los trabajadores. Riesgo biomecánico. El riesgo biomecánico se refiere a todos aquellos elementos externos que actúan sobre una persona que ejerce una actividad específica. El objeto de estudio de la biomecánica tiene que ver con cómo es afectado un trabajador por las fuerzas, posturas y movimientos incorrectos que realiza en sus actividades laborales, es decir, cuando se realizan tareas que ameritan un mayor esfuerzo por parte del trabajador del que el músculo está dispuesto a ejercer. Riesgo psicosocial. Los riesgos psicosociales en el trabajo son aquellos que están originados por una deficiente organización y gestión de las tareas y por un entorno social negativo. Los factores de riesgo psicosocial pueden afectar a la salud física, psíquica y social del trabajador. Los principales factores de riesgo psicosocial en el trabajo se dividen en factores organizacionales y factores laborales. Condiciones de seguridad. Este se clasifica en mecánico, eléctrico, locativo y público. Vamos a hablar del mecánico. Se refiere a aquellos objetos, máquinas, equipos y herramientas que por sus condiciones de funcionamiento, uso inadecuado, diseño o estado tienen la capacidad potencial de entrar en contacto con las personas provocando lesiones graves. Riesgo locativo. El riesgo locativo hace referencia a las condiciones físicas del lugar de trabajo que pueden ocasionar accidentes dentro del desarrollo de las actividades normales de cualquier empresa. Entre esas condiciones se encuentran señalización inadecuada, mal estado de instalaciones, ausencia de extintores, entre otros. Fenómenos naturales. Son cambios de la naturaleza que ocurren por sí solos y pueden influir en la vida humana, como por ejemplo tenemos terremotos, tsunamis, deslizamientos, inundaciones, entre otros. Eléctrico. Hace referencia a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos e instalaciones locativas que conducen o generan energía dinámica o estática y que al entrar en contacto con las personas por deficiencias técnicas humanas pueden provocar lesiones según sea la intensidad y el tiempo de contacto. Riesgo público.
son todas aquellas circunstancias de orden público o de tránsito externas a la empresa, a las cuales se ve expuesto el trabajador por las características propias de su oficio. Entre estos se encuentran los mensajeros, vendedores y conductores, mientras se encuentran en el desempeño de su labor. COVID-19. En el año 2019 se identificó un nuevo coronavirus como la causa de un brote de enfermedades que se originó en China. Este virus ahora se conoce como un síndrome respiratorio agudo grave y en marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud, OMS, declaró que este brote COVID-19 es una de las pandemias más graves a las que el mundo ha estado expuesto. Los datos muestran que se contagia de persona a persona entre aquellos que están en contacto cercano dentro de aproximadamente 2 metros. También puede propagarse cuando una persona toca una superficie donde se encuentra el virus y luego se toca la boca, la nariz o los ojos. Por esa razón, el COVID-19 es catalogado como un riesgo laboral, ya que sencillamente puede propagarse dentro de cualquier espacio profesional de trabajador a trabajador. Los síntomas del COVID-19 pueden aparecer entre 2 a 14 días después de la exposición al virus. Los signos y los síntomas más comunes pueden incluir entre fiebre, tos, cansancio, falta de aire o dificultad para respirar, dolores en los músculos, escalofríos, dolor de garganta, goteo de la nariz, dolor de cabeza y dolor en el pecho. En esta lista no se incluyen todos los posibles signos y síntomas. Se han reportado otros síntomas menos comunes como erupción en la piel, náusea, vómitos y diarrea. La gravedad de los síntomas del COVID-19 puede ser de muy leve a extrema. Algunas personas pueden tener solo unos pocos síntomas y otras quizás no tengan ningún síntoma. A esto es lo que le llamamos personas asintomáticas. Su prevención. La OMS recomienda tomar estas precauciones para evitar el COVID-19. Evitar eventos con mucha gente y reuniones multitudinarias. Evitar contacto cercano entre personas. Quedarse en casa en cuanto sea posible. Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o usar un desinfectante para manos con base de alcohol que contenga al menos 60% de alcohol, entre muchas otras. ¿Conoces los riesgos a los cuales estás expuesto en tu lugar de trabajo? ¿Cuáles de los riesgos mencionados anteriormente has identificado? ¿En tu lugar de trabajo aplican las medidas de prevención para mitigar la propagación del COVID-19? Bioseguridad. La resolución 666 del año 2020, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, busca que cada sector adopte los protocolos generales de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar un adecuado manejo de la pandemia COVID-19. Dichos protocolos son el conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que puede llegar a afectar la salud, la vida de las personas o en el medio ambiente, asegurando que el desarrollo de dichas normas no atente contra la salud y la seguridad de las personas. Cada oficio que tenga que realizarse tiene los elementos que se precisan para su propia seguridad. Los trabajadores de la salud son los más expuestos por el medio ambiente en el que les toca trabajar. Los trabajadores de la construcción, los mineros, los trabajadores de la metalurgia, entre muchos otros, deben cumplir con los elementos para su protección según el riesgo que le genere su trabajo. La vigilancia y cumplimiento de la ley estará a cargo de la Secretaría Municipal o Distrital. Cada sector, empresa o entidad deberán realizar, con el apoyo de sus administradoras de riesgos laborales, las adaptaciones correspondientes a su actividad, definiendo además las diferentes estrategias que garanticen un distanciamiento social y adecuados procesos de higiene y protección en el trabajo. Mapa de riesgos. Un mapa de riesgos es un instrumento informativo de carácter dinámico que sirve para aportar información y conocer los factores de riesgo y los daños que se pueden producir en un determinado ambiente de trabajo. Es decir, que el mapa de riesgos es la herramienta necesaria para llevar a cabo las actividades de localizar, controlar, dar seguimiento y representar en forma gráfica los agentes generadores de riesgos que ocasionan accidentes o enfermedades. Cabe resaltar que es fundamental que el mapa de riesgos debe aplicarse en cualquier ámbito laboral, ya sea en una macroempresa, mediana empresa, microempresa o pequeñas unidades productivas tales como tiendas, salones de belleza, talleres, ya que en cada espacio laboral cambian los factores de riesgo
como por ejemplo, en un salón de belleza puede presentarse riesgo de electrocutación por el mal estado de las planchas o secadores en la zona de cepillado, mientras que en un taller existe riesgo de corte o aplastamiento por el uso de herramientas manuales. Por tal motivo, cada mapa de riesgo debe adecuarse a las condiciones de cada establecimiento. ¿Qué hacer en caso de accidente de trabajo? Primero, el trabajador accidentado debe recibir inmediatamente la atención de primeros auxilios necesaria. Segundo, el trabajador accidentado debe ser remitido al centro asistencial de urgencias más cercano al cual está afiliado. Tercero, reportar el accidente a la aseguradora de riesgos laborales ARL, preferiblemente de manera inmediata o máximo hasta el segundo día hábil después de haber ocurrido el accidente. Cuarto, ¿quién puede reportar el accidente? El accidente debe ser reportado por el accidentado, el personal de seguridad y salud en el trabajo, el empleador o por una persona que tenga conocimiento del accidente y los datos personales de quien sufrió el accidente. Se debe tener en cuenta que el personal de seguridad y salud en el trabajo o quien haga sus veces en la empresa envía copia del formato diligenciado del informe por accidente de trabajo a la persona que se accidentó y a su EPS. Este formato tiene un número de radicado con el cual será identificado el accidente y servirá para realizar los trámites ante la ARL. Y por último, que es el paso 5, el personal de seguridad y salud en el trabajo realizará la investigación del accidente junto con la ayuda de la ARL, con el objetivo de determinar las causas que lo originaron y de esta manera generar recomendaciones para evitar que vuelvan a presentarse. Cultura social y cultura del cuidado. La cultura social es el conjunto de costumbres, prácticas, normas, ritos y acciones a los que está acostumbrada la población. Una ilustración del impacto de las creencias en nuestra cultura es la idea de que los hombres deben ser fuertes y poco sensibles al dolor. Debido a esta creencia, un trabajador que sufre una caída, una cortadura o siente un dolor lumbar al lanzar una carga pesada no reportará estos eventos como accidente de trabajo por considerar que la lesión es mínima y que solicitar los primeros auxilios o una cita médica serían signos de debilidad. Además, el hombre cree que debe ser capaz de superar estas situaciones sin tener que pedir ayuda a nadie. Estas mismas actitudes y creencias pueden llevar a un ayudante de construcción que no utiliza el arnés de seguridad para trabajar en alturas a comentar: tengo la habilidad de trabajar sin protección de ninguna clase y nunca me ha pasado nada. Es aquí donde el neurodiálogo debe intervenir para conocer los modelos mentales de los trabajadores y sus creencias y así modificar estos aspectos de la cultura que no favorecen el autocuidado ni la autogestión de la seguridad. A lo largo de los años, el tema de autocuidado en los trabajadores ha tenido importantes evoluciones, pero aún se aprecia en el entorno laboral una falta de compromiso tanto de los empleadores como de los trabajadores con respecto a adaptar mecanismos que permitan generar ese sentido de pertenencia y de responsabilidad en materia de prevención y seguridad. Cada año se producen más de 600.000 accidentes laborales en Colombia aproximadamente. Estas cifras, más allá de alarmar, lo que buscan es generar una conciencia sobre la importancia de aplicar métodos y procedimientos que permitan fortalecer y potenciar las políticas individuales en materia de seguridad y salud en el trabajo. Influencia de las creencias, actitudes y valores en el comportamiento laboral. Los valores, actitudes y creencias en muchas ocasiones donde se presentan accidentes laborales dan lugar a expresiones como las siguientes: no era mi día, me levanté con el pie izquierdo, fue la voluntad de Dios. En todas estas expresiones, el individuo no está analizando las causas de las contingencias en forma diagnóstica y desafortunadamente tampoco el suceso servirá de aprendizaje ni para el lesionado ni para su compañero de trabajo. Es aquí donde los profesionales de seguridad y salud en el trabajo se refieren de la siguiente manera hacia el trabajador. Tiene una actitud negativa hacia la seguridad, no es responsable, él cree que nunca le va a volver a ocurrir un accidente. Todo esto al presenciar la falta de compromiso. Una meta de mejoramiento continuo es lo ideal y constituye un desafío.
Dentro de este enfoque se puede hablar de una cultura libre de daños o una cultura que no acepta los daños. Ello no significa que estos nunca ocurrirán, sino más bien siempre se estará actuando de forma continua para evitar y prevenir los daños. Dentro de este enfoque, todos los empleados deben compartir la visión de que el sistema de gestión en la empresa puede ser mejorado y que este mejoramiento es esencial para el bienestar de todos. El autocuidado tiene múltiples dimensiones. Podría decirse que los pilares de una cultura de prevención son informarse para asimismo identificar y evaluar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en sus actividades. Comprometerse y tomar conciencia para adoptar conductas responsables que cuiden las vidas de las personas en situación de trabajo. Participar y formar parte de acciones colectivas compartidas por todos los miembros de la empresa con el objetivo de cambiar situaciones riesgosas. Valores corporativos en la seguridad y salud. Los valores corporativos son el cimiento de la organización, orientan la cultura organizacional. Por eso es vital que dentro de estos se incluyan valores referentes a la seguridad y salud. Unos ejemplos de valores corporativos son capacitación integral. Capacitar integralmente a nuestro personal para que cada día exista en nuestra empresa un desarrollo del talento humano con preparación y competencias para cumplir sus labores. Prevención y valor de la vida. Hacer prevención con base en el autocuidado y cuidado de los demás, adaptándolo como la mejor forma de estar siempre adelante. Asimismo, propender por una seguridad industrial en protección del recurso humano de la organización. ¿Por qué debes cuidarte? Para estar saludable, asegurar el bienestar de tu familia, evitar accidentes y enfermedades laborales, para realizar tus labores con mayor confianza, para crear y mantener un entorno laboral seguro. Elementos de protección personal. Los elementos de protección personal, EPP, están definidos como todo equipo, aparato o dispositivo especialmente proyectado y fabricado para reservar el cuerpo humano de riesgos específicos como accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Los equipos de protección personal están conformados por implementos de seguridad para ser utilizados por los trabajadores de forma individual. Por lo tanto, el equipo está diseñado para las diferentes partes del cuerpo y pueden ser ampliamente clasificados. De acuerdo a esto, se hace necesario establecer un programa donde se establezcan su clasificación, el uso, manejo y mantenimiento de los mismos. Dentro de los protectores de cabeza tenemos la cofia y el casco. Elementos de protección para el rostro tenemos las mascarillas y la careta. De protector visual tenemos las gafas de seguridad. Para las manos tenemos los guantes. En algunas profesiones es necesario que los guantes también tapen el antebrazo. Protectores respiratorios tenemos los tapabocas o los respiradores. Auditivos tenemos tapones y orejeras. De calzado, las botas de seguridad. Dentro de los elementos de protección personal también se encuentran los mandiles de seguridad, que son los delantales. Señalización de seguridad. Las señales de seguridad resultan de la combinación de formas geométricas y colores a las que se les añade un símbolo o pictograma atribuyéndoseles un significado determinado en relación con la seguridad, el cual se quiere comunicar de una forma simple, rápida y de comprensión universal. Colores de seguridad. Entre estos colores se encuentra el rojo, amarillo o naranja, azul y verde. El rojo significa señal de prohibición, peligro o alarma, material y equipo de lucha contra incendios. El amarillo o naranja significa señales de advertencia. Los de color azul son señales de obligación y color verde son señales de salvamiento o de auxilio. Señales de prohibición. Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un peligro. Estas señales son de forma redonda y su pictograma es negro sobre fondo blanco, con una banda roja atravesando de forma horizontal el pictograma. Señales relativas a los equipos de lucha contra incendio. Estas señales son de forma rectangular o cuadrada. Su pictograma es blanco sobre fondo rojo. Señales de obligación. Obligan a un comportamiento determinado.
Estas señalizaciones tienen forma redonda y su pictograma es blanco sobre fondo azul. Señales de advertencia. Advierten de un peligro. Estas señalizaciones son de forma triangular y su pictograma es negro sobre fondo amarillo. Señales de información. Proporcionan una indicación de seguridad o de salvamento. Con base a ello podemos diferenciar entre señal de salvamento es aquella que en caso de peligro indica la salida de emergencia, la situación del puesto de socorro o el emplazamiento. Estas señalizaciones son de forma rectangular o cuadrada y su pictograma es blanco sobre fondo verde. Señalización COVID-19. Esas son medidas de prevención y señalización para garantizar la seguridad en el puesto de trabajo frente al COVID-19. Generalmente, esta señalización es redonda con pictograma blanco. Se hace necesario dar a conocer los conceptos generales en seguridad y salud en el trabajo para mejorar la comprensión del tema. Una de estas es acción correctiva, acción tomada para eliminar la causa de una conformidad detectada u otra situación no deseable. Acción preventiva, acción para eliminar o mitigar las causas de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. Clase de riesgo. Codificación definida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para clasificar a las empresas de acuerdo con la actividad económica a la que se dedica. De esto hablamos en el decreto 1072. Peligro. Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos. Y por último vamos a hablar de riesgo. La probabilidad de que un evento ocurrirá. Abarca una variedad de medidas de probabilidad de un resultado generalmente no favorable.